buenos días, estimados hermanos. Los saluda en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos refrescar nuestro corazón en un libro maravilloso como es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir allí al capítulo 16, de los versículos 22 hasta el verso 25. Voy a dar lectura al versículo 25. Dice así la Biblia: a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. Ese momento era un momento sumamente difícil para los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que estaban orando y estaban elevando cánticos, himnos a nuestro Padre Celestial. La pregunta indiscutible es aquí: ¿qué motivo tenían estos dos hombres de Dios para estar tan contentos, para tener ganas de cantar himnos a nuestro Dios? Quizás una de mis respuestas siempre que he dado lectura acá en este pasaje ha sido no para que estén contentos y canten desde el sentido que nosotros conocemos humanamente como alegría, porque todo está marchando bien, siempre solemos hacerlo así. Si todo marcha bien, entonces cantamos realmente de alegría, ¿no? Y la expresión es eso, el cántico generalmente es conocido porque estamos alegres y por eso es que cantamos. Pero sin embargo, podríamos decir aquí también que ellos estaban haciendo estas dos cosas, orando y cantando himnos a Dios, y simplemente para estar tan tranquilos como si no pasara nada y elevar la entonación grande de ese himno que estaban ellos elevando a nuestro Padre amado. Ahora, lo que sí sabemos es con certeza de que no les estaba yendo bien a los discípulos del Señor. En realidad estaban pasando una situación muy difícil. Fíjense que ellos habían estado pregonando el evangelio del reino en ese lugar, cuando en ese momento hubo un levantamiento general. ¿Y qué recibieron a cambio estos discípulos del Señor? Lo que dice la palabra de Dios es que fueron llevados a la fuerza ante los magistrados y rápidamente fueron culpados y azotados con varas, porque ese azotamiento era el trato que los romanos daban a los criminales. Miren la expresión allí: después de haberlos azotado mucho, nos dice ahí la palabra bendita de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nos está indicando a la palabra del Señor. Ahora, los judíos nunca daban a un delincuente más de 39 azotes, ¿no? Sin embargo, los romanos no tenían ninguna ley sobre esto y le daban los azotes que ellos decidieran, como alguien dijo, hasta que se cansaran, ¿no? Quizás a esto se refiere el apóstol Pablo cuando menciona en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, él señala en azotes sin número, ¿no? Es muy posible que se estaba refiriendo a ese momento o a ese tiempo, o quizás a varios tiempos por los cuales él pasó por estar pregonando el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, estimados hermanos, luego de esto fueron llevados, dice, a la mazmorra, a una cárcel que estaba al fondo, lo que se le llama generalmente en las prisiones la mazmorra, lo peor, lo último, ¿no? Eran sitios totalmente oscuros, y dice la Biblia allí que ellos fueron colocados en ese lugar con los pies bien asegurados con un cepo, que era una especie de madera colocada allí sobre los pies, y entre los pies también, por supuesto, y de tal manera que les causaba una gran dificultad y dolor, porque iban también con cadenas, ¿no? Puestas con cadenas. Ahora, ¿cómo imagina usted, hermanos, que se encontraban esos dos discípulos del Señor? ¿Cómo se encontraban estos dos varones de Dios, ¿no? En esa celda oscura, con los pies asegurados. No fue una cosa fácil. En realidad, si pensamos nosotros, seguramente sus espaldas estaban totalmente adoloridas y ensangrentadas, ¿no? Incluso sus miembros inferiores, por causa del cepo, estaban paralizadas, ¿no? Sin embargo, nos señala la palabra de Dios que ellos no se quejaron en absoluto. ¿Qué creen ustedes, estimados hermanos? No se estaban quejando para nada. Ellos no estaban diciendo
que por qué Dios no pudo impedir justamente esta situación. Nosotros hemos estado tratando de llevar el mensaje de salvación a las gentes. Incluso ellos estaban temiendo a cosas mayores que podía sucederles. Quizás ellos, nosotros podríamos pensar que de repente se comenzaron a quejar por qué les tuvo que suceder esto a cada uno de ellos. ¿Acaso estuvimos haciendo verdaderamente el mal allí en ese lugar? No, por supuesto que no. Ellos habían estado haciendo el bien, pero cuando hacemos el bien, algunas veces vienen situaciones totalmente adversas y hasta de sufrimiento. Sufrimiento en el alma y sufrimiento físico. Pero preguntas que podríamos habernos hecho inclusive nosotros hubiera sido: ¿por qué Dios no nos protegiste, Señor? ¿Estaban diciendo en verdad esto los discípulos? No, nos señalan las Sagradas Escrituras, no estaban diciendo estas cosas. Ellos, claro que no, ellos se pusieron a orar agradeciendo a Dios por sus perseguidores. Miren, y también por supuesto por la gracia de nuestro Señor Jesucristo de haber soportado todos esos sufrimientos que habían pasado antes de ir a la mazmorra. Esa era su oración, con seguridad que ellos estaban haciendo allí, y por sus enemigos, sus perseguidores en ese momento. Y luego se pusieron a cantar himnos a Dios. Ahora, lo que podemos ver aquí, estimados hermanos, es que ellos no tomaron una actitud negativa de estar diciendo: hemos tratado de servirle y de hacer lo mejor que podemos. ¿Por qué nos ha pasado esto? Esta clase de actitud más bien hubiese empeorado las cosas verdaderamente para ellos. Claro, se hubiera complicado esta situación. Fíjense, la situación era complicada y en verdad no podríamos señalarlos por sentirse desanimados en absoluto. Cualquiera que esté en esas circunstancias hasta pueden estar totalmente deprimidos. Imagínense en esa calidad emocional, quebrantados totalmente de corazón. Sin embargo, Pablo y Silas, aunque estaban en la cárcel, ellos no permitieron que la cárcel entrara en ellos. Y la actitud de ellos fue totalmente contrario a todas esas situaciones. Esa es la razón, estimado hermano, por la cual muchos están derrotados. Usted sabe que los problemas nos vienen a todos. Los problemas vienen a usted, vienen a la otra persona, me vienen a mí, y así sucede, estimados hermanos. Caminamos en Cristo, sirviéndole, pero nuestro Señor Jesucristo no nos ha dicho que si caminamos tras de Él no nos va a suceder nada. No nos ha dicho eso. Por lo contrario, nos ha señalado que vamos a ser perseguidos, vamos a tener sufrimientos, vamos a padecer ciertas cosas. Así que los problemas vienen a todos, pero depende de la actitud nuestra para hacer la gran diferencia entre lo que es victoria y lo que es derrota. Depende de cada uno de nosotros. La forma como usted ve y la forma como usted evalúa la situación, como usted ve y evalúa las circunstancias, entonces determinará la manera en que saldremos de tal problema o de tal circunstancia o situación. O incluso, si saldremos de ella después de todo. No lo sabemos, pero nuestra actitud debe ser de confianza absoluta en nuestro Señor. Y eso significa tener una actitud positiva de que Él está con nosotros y de que Él es nuestro ayudador y que solamente en Él podemos apoyarnos en las circunstancias más difíciles. Oraremos y cantaremos a ese Dios vivo que siempre lo necesitamos en nuestros corazones y que su gracia sobreabunde verdaderamente siempre en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, estimados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.